Una tarde de domingo, el sol todavía caía sobre el área metropolitana de Monterrey. En una calle ordinaria de la colonia Nuevo Mezquital, en San Nicolás de los Garza, una mujer que horas antes había publicado en sus redes sociales una clase de pilates para jóvenes regiomontanos fue interceptada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. No era una ciudadana anónima, era una funcionaria en activo del gobierno municipal de Monterrey. Era Karina Marlene Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, es diputada federal, es candidata al Senado de la República. Y en cuestión de minutos, su nombre pasó de las páginas de eventos oficiales a las fichas del Registro Nacional de Detenciones. México acaba de ver caer a una servidora pública en plenas funciones. Y la pregunta que todo Nuevo León se hace esta noche es, ¿qué es lo que en realidad pasó? Para entender la dimensión de lo ocurrido este 1 de marzo de 2026, hay que conocer el perfil de la mujer que fue detenida. Karina Marlene Barrón Perales no es una funcionaria de bajo perfil. Es una política con décadas de trayectoria dentro de las estructuras partidistas de Nuevo León, una figura que supo moverse entre los pasillos del poder municipal, estatal y federal con una habilidad que pocos logran en la arena política mexicana. Nacida en Ciudad Victoria, Tamaulipas, Barrón Perales llegó a construir su carrera en Nuevo León. Egresó de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Monterrey, una de las instituciones privadas más reconocidas del noreste del país. Más adelante amplió su formación en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y complementó sus estudios en la Universidad de AFIT de Medellín, Colombia. Su ingreso formal a la política se dio en las filas del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Con ese partido disputó curules, encabezó comisiones y construyó redes. Fue diputada local en el Congreso del Estado de Nuevo León entre 2015 y 2018, y durante ese periodo presidió la mesa directiva, un cargo de alta exposición pública que exige liderazgo y manejo político. En 2014, antes de esa legislatura, ya había ocupado la titularidad del Instituto de la Mujer Regia en Monterrey, organismo dedicado a la atención y defensa de los derechos de las mujeres en el municipio. Posteriormente asumió la Secretaría de Servicios Públicos del mismo ayuntamiento, lo que le dio experiencia directa en la gestión de los recursos y servicios urbanos de la ciudad. Antes de continuar con los detalles de esta detención, te invito a que te suscribas a nuestro canal Trama Escondida para no perderte las investigaciones más profundas de la política nacional. Entre 2021 y 2024 fue diputada federal por el PRI, representando al Distrito 10 de Nuevo León en la Cámara de Diputados. En 2024, ya con el partido en declive electoral, se lanzó como candidata al Senado de la República por la coalición PRI-PAN, en una contienda que resultaría determinante, aunque no de la manera que esperaba, para su destino político y legal. En la administración municipal de Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey por el PRI, Barrón Perales fue designada secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva. Un cargo que la colocó al frente de programas sociales dirigidos a los grupos más vulnerables de la ciudad. Un puesto que en el discurso público es sinónimo de servicio, de empatía, de protección ciudadana. Pero el domingo 1 de marzo de 2026, ese discurso se fracturó en la avenida Aceros, entre el Periférico y la avenida de los Parques, en la colonia Nuevo Mezquital. La tarde del domingo 1 de marzo de 2026 comenzó como cualquier otra para los vecinos de San Nicolás de los Garza, pero alrededor de las 15:45, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutaron un operativo en la colonia Nuevo Mezquital que marcaría la semana política de Nuevo León. Karina Marlene Barrón Perales fue detenida en esa vía pública sin que hubiera hasta ese momento ningún anuncio previo, ninguna conferencia de prensa. Ningún comunicado oficial que preparara al público para lo que estaba sucediendo. La captura fue silenciosa en términos mediáticos, pero inmediata en términos operativos. De acuerdo con la ficha emitida por la SCPC a través del Registro Nacional de Detenciones,
el sistema federal que registra todos los arrestos en el país. La aprehensión ocurrió precisamente a las 15:45 en la colonia Nuevo Mezquital, municipio de San Nicolás de los Garza, en el área metropolitana de Monterrey. La ficha fue consultada por varios medios nacionales ese mismo domingo, confirmando que la detenida era la secretaria en activo del gobierno municipal de Monterrey. Tras el arresto, Barrón Perales fue trasladada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, en su sede ubicada en el municipio de General Escobedo, Nuevo León. Ahí permanecería durante las horas siguientes mientras las autoridades federales definían los pasos del proceso legal. Lo que hace aún más llamativo el caso es el contexto inmediato a la detención. Apenas un día antes de su arresto, Karina Barrón había participado en un evento oficial con autoridades municipales, y ese mismo domingo, horas antes de ser detenida, publicó en sus redes sociales contenido sobre una clase de pilates organizada por el Instituto Juventud Regia, organismo vinculado al gobierno municipal. Era, en apariencia, un domingo más. Una funcionaria activa, visible, publicando en redes sociales. La realidad que se estaba desarrollando en paralelo era completamente distinta. Si este análisis te está pareciendo útil, apóyanos suscribiéndote a Trama Escondida y activando las notificaciones para estar siempre bien informado. Los delitos imputados a la funcionaria, de acuerdo con lo reportado por distintos medios nacionales y confirmado por fuentes cercanas al proceso, son 3: extorsión, cohecho y falsedad de declaraciones ante autoridades competentes. 3 cargos que en conjunto apuntan a una conducta que va más allá de un error administrativo. Y se adentra en el terreno del abuso del poder y la navegación del sistema de justicia. Desde los primeros minutos en que la noticia comenzó a circular en redes sociales y medios de comunicación, una pregunta dominó el debate: ¿quién denunció a Karina Barrón? ¿Qué fue lo que detonó este operativo federal en domingo? La respuesta llegó pocas horas después de la voz del propio denunciante, el senador de la República por Nuevo León, Baldo Fernández González, de Morena. Publicó esa misma noche un video en sus redes sociales en el que confirmó que la detención de Karina Barrón Perales y otras personas estaba directamente relacionada con una denuncia que él mismo había interpuesto ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. En sus propias palabras, según reportaron medios como Milenio, El Financiero y El Heraldo de México, el senador señaló que la denuncia tiene que ver con un presunto montaje y fabricación de hechos realizados ante la instancia ministerial estatal. Fernández agregó que en ese momento no podía ofrecer más detalles, pero adelantó que solicitaría que la audiencia de imputación fuera pública para que el pueblo de Nuevo León y cualquier ciudadano interesado pudiera conocer las pruebas y los fundamentos de la investigación. El trasfondo político de la denuncia comenzó a tomar forma a medida que los medios locales y nacionales profundizaron en el caso. De acuerdo con El Norte, El Universal y El Financiero, la denuncia habría sido originada por un incidente ocurrido durante la campaña electoral de 2024, cuando tanto Baldo Fernández como Karina Barrón Perales competían por el mismo cargo, una curul en el Senado de la República. Según las versiones periodísticas, Barrón Perales habría presentado ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León una denuncia contra Fernández González en la que supuestamente falsificó o alteró información, es decir, habría fabricado o distorsionado hechos ante la autoridad ministerial para afectar a su rival político durante la contienda electoral. De ser probado, este acto constituiría exactamente el delito de falsedad de declaraciones ante autoridades competentes, uno de los cargos que ahora pesa sobre ella. A esta acusación se suma la de cohecho, que apunta a la posibilidad de que la funcionaria haya ofrecido o recibido beneficios indebidos para facilitar acciones contrarias a sus obligaciones legales, y la de extorsión, que implica el uso de presión o amenazas para obtener algún tipo de ventaja. El senador Fernández dejó en claro que tiene pruebas y que las haría públicas en la audiencia de imputación. Con esa declaración convirtió el proceso legal de Karina Barrón en uno de los casos más vigilados del momento político de Nuevo León. Para conocer el desenlace de esta y otras historias de poder, no olvides unirte a nuestra comunidad en Trama Escondida.
Tu suscripción hace posible nuestro trabajo. Para dimensionar la gravedad de los hechos imputados, es necesario entender qué implica cada uno de estos delitos dentro del sistema penal mexicano. La falsedad de declaraciones ante autoridades competentes es un delito que ataca directamente la integridad del sistema de justicia. Cuando alguien presenta ante una fiscalía información que sabe que es falsa o altera documentos para construir una versión fabricada de los hechos, no solo está perjudicando a la persona que denuncia, está corrompiendo el proceso mismo de procuración de justicia, afectando la confianza ciudadana en las instituciones y comprometiendo la imparcialidad de las investigaciones. El cohecho, por su parte, es uno de los delitos de corrupción más frecuentemente imputados a servidores públicos en México. Implica que un funcionario solicitó, aceptó u ofreció una ventaja indebida, ya sea económica o de otro tipo, a cambio de realizar u omitir algún acto relacionado con sus funciones. En el contexto de este caso, los medios reportaron que la denuncia se vincula a conductas relacionadas con el proceso electoral de 2024, aunque los detalles específicos aún no habían sido revelados públicamente al cierre de este video. La extorsión, el tercer cargo, es aún más grave. Consiste en obligar a alguien mediante amenazas o coerción a entregar algo o abstenerse de una acción, causando un perjuicio. Si se probara que una funcionaria pública con el perfil y las redes de Karina Barrón utilizó su posición o sus contactos para presionar a alguien durante o después de una contienda electoral, la dimensión del caso se expandiría considerablemente. La contienda electoral de 2024 en Nuevo León fue particularmente intensa. Baldo Fernández González, senador de Morena, y Karina Barrón Perales, abanderada de la coalición PRI-PAN, se disputaron la misma curul en el Senado. Fernández ganó esa batalla, Barrón perdió, pero según el propio senador, los efectos de esa campaña no terminaron en las urnas, se extendieron supuestamente hacia los corredores de la Fiscalía Estatal, donde alguien habría intentado construir un caso legal contra él mediante declaraciones fabricadas. De ser así, estaríamos ante uno de los fenómenos más preocupantes de la vida política mexicana, el uso del aparato de justicia como arma de guerra electoral. La presentación de denuncias falsas para dañar a rivales políticos, la fabricación de pruebas para perseguir adversarios, la instrumentalización de las fiscalías en beneficio de intereses partidistas, prácticas que no son nuevas en México, pero que cada vez que salen a la luz generan una reacción de indignación justificada en la ciudadanía. Cuando la noticia se hizo pública, el primer organismo en reaccionar fue el gobierno del municipio de Monterrey, encabezado por el alcalde priista Adrián de la Garza. A través de un comunicado oficial emitido ese mismo domingo 1 de marzo de 2026, la administración municipal confirmó tener conocimiento de la detención de quien era hasta ese momento una integrante activa de su gabinete. El tono del comunicado fue cuidadoso, medido. Las autoridades municipales señalaron que sin conocer aún los detalles del motivo de la detención, la información extraoficial indica que el caso era ajeno a la administración pública. Reconocieron explícitamente que Karina Barrón formaba parte del gobierno municipal, pero se deslindaron de cualquier responsabilidad institucional sobre los hechos que la llevaron a ser detenida. Estamos a punto de llegar al análisis final. Si valoras la información sin filtros, suscríbete ahora a Trama Escondida. El gobierno de Monterrey reiteró su respeto al Estado de Derecho y a las instituciones de justicia y expresó su confianza en que el proceso se desarrollaría con apego a la legalidad, al debido proceso y con respeto irrestricto a los derechos humanos a la presunción de inocencia. El ayuntamiento también hizo un llamado explícito a la prudencia y a la responsabilidad en el manejo de la información pública, pidiendo evitar especulaciones que pudieran interferir con los procesos legales o generar desinformación hacia la ciudadanía. Una llamativa aclaración en el comunicado es que el gobierno de Monterrey aguardaría el resultado de las investigaciones antes de emitir cualquier valoración sobre el caso. Es decir, no habría pronunciamiento sobre la culpabilidad ni sobre la inocencia de la funcionaria, sino únicamente respeto al proceso institucional.
La Fiscalía General de la República, por su parte, recibió a la detenida en su sede de General Escobedo, pero no emitió un comunicado oficial detallado durante las primeras horas. La FGR continuó con las diligencias correspondientes para determinar formalmente los cargos y los próximos pasos del proceso penal. Según lo reportado por múltiples medios, la audiencia de imputación contra Karina Barrón Perales estaba programada para el lunes 2 de marzo de 2026. Sería en esa audiencia donde un juez federal escucharía formalmente los cargos presentados por el Ministerio Público Federal y decidiría si vinculaba o no a la funcionaria a proceso. El senador Baldo Fernández solicitó expresamente que dicha audiencia fuera de carácter público, aunque hasta la noche del domingo la autoridad judicial no había confirmado si otorgaría esa solicitud. En cuanto a la situación jurídica inmediata de la detenida, hasta el cierre de la jornada del domingo no estaba definido si Barrón Perales enfrentaría el proceso en prisión preventiva o si podría salir bajo alguna medida cautelar. Esa determinación correspondería al juez en la audiencia inicial. La detención de Karina Barrón Perales no ocurrió en el vacío. Sucedió en un contexto político específico, en una entidad en la que la lucha entre fuerzas políticas PRI, Morena, milésimo centésimo determina buena parte de la vida institucional y donde los procesos electorales suelen dejar heridas que tardan años en cerrarse. Desde los primeros minutos en que la noticia circuló, las redes sociales se convirtieron en el espacio donde la ciudadanía regiomontana procesó el impacto. La sorpresa fue el sentimiento predominante. Porque Karina Barrón era una funcionaria visible, activa, que publicaba contenido en redes con regularidad, que aparecía en eventos oficiales, que ponía cara al trabajo social del gobierno municipal. No era alguien que hubiera desaparecido de la esfera pública ni que diera señales de estar bajo presión institucional. Ese contraste, la imagen pública de una funcionaria que el día anterior asistía a eventos y publicaba en Instagram, frente a la realidad de su detención por presuntos actos de corrupción y fabricación de pruebas, fue lo que más generó reacción en la opinión pública. Los sectores más críticos del gobierno municipal de Adrián de la Garza señalaron que la detención pone en evidencia las inconsistencias internas de un gobierno priista que dice gobernar con transparencia. Otros, más cautelosos, recordaron que las acusaciones son presuntas, que el proceso apenas comienza y que la presunción de inocencia debe respetarse en todos los casos, sin importar el cargo o el partido del acusado. El hecho de que la denuncia provenga de un senador de Morena, partido del gobierno federal dirigido por la presidenta Claudia Sheinbaum, también generó lectura política inmediata. Para algunos analistas y ciudadanos, la detención es parte de la disputa política entre el partido en el poder federal y los enclaves de oposición que aún sobreviven en municipios y estados del norte del país. Para otros, es simplemente el resultado de una denuncia legítima por hechos delictivos que ocurrieron durante una campaña electoral. Lo que nadie pudo ignorar es que el impacto simbólico es enorme. Una secretaria en activo, una exdiputada federal, una excandidata al Senado, fue detenida en plena luz del día por elementos federales, fue exhibida en el Registro Nacional de Detenciones como cualquier otro acusado. Fue puesta a disposición de la FGR y esta noche Nuevo León espera el resultado de la audiencia de imputación de lunes. México lleva años debatiendo si las instituciones son capaces de actuar con imparcialidad frente al poder político. El caso Karina Barrón no resuelve ese debate, pero lo alimenta, y lo hace desde el corazón de una de las ciudades más poderosas del país. Monterrey. Hay otra dimensión que merece atención. El municipio de Monterrey, bajo la administración de Adrián de la Garza, es gobernado por el PRI, un partido que en las últimas 2 elecciones federales ha perdido terreno de manera significativa frente a Morena. La detención de una secretaria municipal priista a partir de una denuncia presentada por un senador de Morena inevitablemente genera lecturas de confrontación entre las fuerzas políticas. Eso no significa necesariamente que la denuncia sea ilegítima, pero sí que el contexto político es parte inseparable del análisis del caso. Lo que distingue esta detención de muchos otros casos de corrupción municipal en México es la rapidez y la visibilidad del proceso.
No fue un expediente que durmió años en cajones, fue una denuncia que aparentemente avanzó lo suficiente como para que la FGR determinara que existían elementos para proceder a la detención. Y fue ejecutada de manera pública, en plena vía pública, en un domingo de marzo, sin que ninguna instancia del gobierno municipal pudiera o quisiera impedirlo. Ese es también un mensaje institucional: las detenciones en este país no siempre llegan, pero cuando llegan, llegan rápido y sin aviso. Y esta vez le llegaron a una secretaria del gobierno que el día anterior estaba publicando contenido en redes sociales sobre actividades deportivas para jóvenes. Monterrey, una ciudad que siempre ha presumido de eficiencia, de orden, de vocación empresarial, enfrenta ahora la incomodidad de ver a una de sus funcionarias más visibles enfrentar cargos federales de corrupción. Una ciudad que se observa a sí misma, que se pregunta qué tan profunda es la fractura y que espera respuestas de un proceso judicial que apenas está comenzando. En este canal seguiremos de cerca el desarrollo del proceso legal. Si hay novedades relevantes en la audiencia de imputación, si se conocen las pruebas del senador Fernández, si el Ayuntamiento de Monterrey toma alguna decisión respecto al cargo de Barrón Perales, estaremos aquí para informarles. Porque el periodismo que importa no termina cuando cae la noche. El periodismo que importa es el que pregunta lo que nadie quiere responder. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y no te pierdas ninguna actualización de este caso.